Buen día, nosotros somos alumnos de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Estamos cursando la materia de Tecnología Farmacéutica de Sólidos. Los integrantes de nuestro equipo son Arrela Olivia Gabriela, Méndez Reyes Anabel, Reina Zavalla Stephanie y yo su servidora Gómez Mata Adriana. Para empezar, vamos a hablar sobre las formas farmacéuticas parenterales, las cuales son preparaciones estériles destinadas a su administración por inyección. Las vías de administración parenteral son por vía intravascular o extravascular. Dentro de la intravascular encontramos la intravenosa, intracardíaca e intraarterial, mientras que por la vía extramuscular encontramos la interdérmica, subcutánea, intramuscular, intratecal, epidural e intraperitoneal. La utilidad que tienen estas formas farmacéuticas es que se pueden usar en caso de urgencia, cuando los principios activos no se absorben por la mucosa gastrointestinal o el principio activo es degradado o inactivado a nivel gastrointestinal. También cuando el efecto de primer paso es muy elevado y no permite alcanzar niveles terapéuticos adecuados. Como ya mencioné, en donde podemos desglosar la intravenosa, que es una vía de urgencia donde se ofrece una respuesta rápida, intensa y sistémica. En este caso, un ejemplo de ella puede ser la insulina. Dentro de la intracardíaca es únicamente en caso de emergencia y en este caso, un ejemplo se puede aplicar la adrenalina del 0.1, ya que esta es únicamente cuando da un paro cardíaco. La intraarterial es el medicamento que se inyecta directamente en la arteria que irriga un órgano o un sector del organismo. Un ejemplo de ello es el nitroprusiato de sodio. Por la vía extravascular encontramos la intradérmica, que es una vía de absorción lenta en donde se puede usar la anestesia local, vacunas, pruebas de sensibilidad o alergia. En este caso, el ejemplo que pusimos es de una vacuna que es la Moderna. La intraperitoneal es una vía de absorción ultra rápida. Aquí se pueden administrar tratamientos antibióticos o antineoplásicos. En el ejemplo que pusimos es la penicilina. En la intratecal o epidural son para fármacos que deben acceder únicamente al sistema nervioso central. Aquí como ejemplo pusimos la lidocaína. En la intramuscular, que es una vía de administración muy rápida, en donde se administran fármacos que por su escasa biodisponibilidad no irriga o no puede administrarse por otra vía más que por la intramuscular, y como ejemplo pusimos la testosterona. Y por último está la subcutánea, que es parecida a la vía intramuscular, solo que su absorción es más lenta y menor volumen inyectable. Como segundo tema tenemos el área de clase A. Esta clasificación se da ya que hay áreas donde se realizan llenados asépticos, operaciones asépticas, muestreos y surtido de insumos estériles. Esta clasificación se basa en la norma 059, que corresponde a la Secretaría de Salud. Establece todos los requisitos mínimos que se tiene que llevar a cabo para el proceso de fabricación de medicamentos que se comercializan en el país. Como aquí podemos observar una tablita que es el apéndice normativo A de las áreas de fabricación farmacéutica. Ok, este apéndice lo que nos dice o nos divide las clases entre la clase A, clase B, clase C y clase D, etc. Ahorita nos vamos a enfocar en la clase A. Tenemos como subtemas ejemplos de procesos, lo cual aquí nos dice los procesos que se pueden llevar a cabo en esa área, como son la preparación y llenados asépticos, llenado de soluciones parentales, pruebas de esterilidad y muestreo pesado. Tenemos las partículas no viables por metro cúbico. Aquí nos dice que las condiciones estáticas y dinámicas se tienen que llevar bajo estrictos rangos, que son de 3520 sobre el 3520 y de 29. Tenemos la frecuencia de monitoreo. Lo que nos quiere decir la frecuencia de monitoreo es que esto se tiene que llevar a cabo cada que haya un cambio de turno. O sea, no podemos dejar un día o
un día sí y un día no hacen este monitoreo porque es uno de los rubros más importantes para que puedan hacer bien los medicamentos. Las partículas viables tenemos que siempre tienen que ser 1/metro cúbico. La frecuencia de monitoreo, esta frecuencia de monitoreo para las partículas viables tiene que ser diaria y por turno de producción. En velocidad y cambio de aire. El flujo vertical laminar tiene que ser de 0.3 metros sobre segundo y el flujo horizontal laminar tiene que ser de 0.24 metros sobre segundo más el 20%. En retención de partículas, los filtros terminales tienen que tener el 99.997% de eficacia. En presión diferencial, flujo de aire, temperatura y humedad son respecto a las áreas no sépticas. Esto se aplica a un concepto de cascada. Tiene que tener una temperatura de 18 grados centígrados a 25 grados centígrados. En vestimenta se tiene que llevar un uniforme para el área séptica. Tiene que ser cofia, cubrebocas, cubrezapatos, guantes y dobles. Todo esto tiene que estar estéril, ya que al igual que todos los rubros anteriores, estamos en contacto directo con los medicamentos. Los sistemas críticos son todos aquellos que tienen un impacto directo en los procesos y en los productos. Los tres más importantes son los sistemas HVAC, el sistema de agua purificada y el aire comprimido. Los sistemas HVAC es un sistema que procesa el área ambiental para llevarlo o para generar un aire de calidad farmacéutica, ya que, como vimos anteriormente, se necesita ciertos rubros para que el aire sea apto para la producción de medicamentos. Y entre esos rubros están que tiene que haber concentración de partículas, una temperatura, una humedad precisa y la precisión diferencial. Entre lo que es este sistema se encuentra una unidad manejadora de aire, que como ya lo dije, se supone que esto lo que hace es arrastrar todo el aire del entorno y contiene tres procesos importantes, que son los bancos de filtro, los serpentines y el ventilador. También se lleva un acondicionamiento del aire. El aire ingresa a la manejadora y entra en contacto con los serpentines de agua fría y vapor, donde el aire es enfriado y posteriormente calentado para llevarlo a la temperatura y humedad deseada. Tenemos también una ductería. Aquí el aire es distribuido a través de una red de ductos de lámina galvanizada y los ductos siempre conectan las manejadoras de aire con las áreas de fabricación. Tenemos también difusores y rejillas. Los difusores son los elementos finales en la línea de distribución. En áreas de fabricación, los difusores están colocados en el techo y es lo más recomendado. Las rejillas de extracción están ubicadas en la parte de abajo de las paredes y esta distribución hace que el aire en su defecto haga un efecto de barrido arrastrando las partículas de arriba hacia abajo. Tenemos el sistema de aire comprimido y para alimentar una planta para generar aire comprimido se debe seguir la norma ISO 8573. Este sistema consta de tres pasos importantes, los cuales son secadores y filtros, tanque seco y tubería de aire comprimido. Para entrar más a detalle en ese sistema tenemos compresores. Bueno, el proceso se inicia desde que los compresores toman aire del ambiente y lo comprimen haciéndolo pasar a través de dos grandes tornillos que giran en sentidos opuestos. Los secadores y filtros, el aire que proviene del tanque húmedo pasa por los secadores. Estos enfrían el aire, condensando la humedad presente y el agua condensada queda retenida en las trampas de agua, pasando solamente el aire. En el tanque en seco, el aire comprimido seco y filtrado pasa al tanque seco, el cual tiene una capacidad de 2000 litros y es donde se almacena hasta que es requerido por algún equipo coronario para la fabricación de medicamentos. La tubería de aire comprimido está elaborada de aluminio, es ligera y resiste a la corrosión. Bueno, el sistema de agua purificada, lo que hace es al igual que los anteriores, genera ciertos aspectos para que haya agua de calidad farmacéutica. Y esto depende del agua potable. Consta de dos etapas y de dos tipos de sistemas, el sistema de distribución y el sistema de generación. En el sistema de distribución, el agua de calidad pasa a cada área que la necesita y en el sistema de generación
Ahí es donde se da el tratamiento de agua. Bueno, en el sistema de generación hay un pretratamiento. Primero el agua es sometida a un tratamiento químico para eliminar el dióxido de carbono y luego el agua pasa por un filtro multimedia en el cual se remueven las partículas sólidas en suspensión. Posteriormente pasa por un filtro suavizador. Para el sistema de distribución, el agua purificada fabricada pasa a almacenes, bueno, se almacenan en tanques y bueno, estos tanques alimentan ciertas áreas donde se utiliza para la fabricación de medicamentos. Esta tubería, o todo este equipo está hecho de acero inoxidable para así evitar que con el uso pueda llegar a degradarse. Al hablar de formas farmacéuticas parenterales, se sabe que la mayoría vienen en forma de polvos. Un polvo es una preparación inyectable sólida y estéril que al agitarse con un volumen prescrito de un líquido igualmente estéril, forman una suspensión uniforme que es adecuada para la administración por alguna vía parenteral. Actualmente en la industria existen 3 métodos para llevar a cabo la manufactura de un polvo inyectable. La primera es la cristalización estéril, que consta de 5 pasos. El primero es la disolución del principio activo junto con un solvente. La naturaleza del solvente que se va a utilizar dependerá del principio activo. Posteriormente se lleva a cabo la filtración esterilizante para darle a esta suspensión el carácter estéril que debe tener un fármaco administrado por vía parenteral. Posteriormente se lleva a cabo la formación de cristales en presencia de calor, el secado y finalmente el pulverizado. El segundo método es el secado por atomización. Aquí primero se lleva a cabo la disolución del principio activo junto con el excipiente. El excipiente será un disolvente de naturaleza acuosa para permitir que el fármaco ya preparado pueda integrarse al organismo. Ya que se tiene esta suspensión, se somete a secado rápido con gas caliente para obtener un polvo seco. El tercer método y el más utilizado es la liofilización, que implica el congelamiento de una sustancia para posteriormente eliminar el agua en forma de hielo mediante la sublimación. Así se obtiene un polvo estéril. Como cualquier tipo de fármaco, los polvos inyectables están sujetos a controles de calidad. Entre ellos podemos encontrar la uniformidad de peso para saber que un vial o una ampolleta tienen la misma cantidad tanto de principio activo como de excipiente por igual. Posteriormente tenemos la uniformidad de contenido para saber que se tiene en todos los viales o ampolletas la misma cantidad de principio activo y de excipiente, pero contándolos aparte. También tenemos el ensayo de facilidad de disolución. Como sabemos, un fármaco administrado por vía parenteral debe disolverse para poder distribuirse por todo el organismo. Entonces, si no se disuelve, no puede llevar a cabo su acción farmacológica. Posteriormente tenemos la humedad residual. Este ensayo se lleva más que nada en polvos obtenidos por liofilización, pues como sabemos se lleva a cabo la eliminación de agua mediante la sublimación y si no se elimina adecuadamente puede intervenir en la calidad del polvo. Tenemos también la ausencia de pirógenos. Esto es para asegurarse de que el polvo no contenga algún agente que pueda ocasionar fiebre en el paciente. Y finalmente tenemos la esterilidad para asegurarnos que los polvos carezcan de algún tipo de impureza. Y finalmente en el proceso de manufactura tenemos el llenado y cierre del envase. El primer paso es la dosificación en ampollas y viales tanto del polvo como del disolvente. Posteriormente tenemos el etiquetado de ambos y finalmente el acondicionamiento en cajas de transporte junto con el disolvente para reconstitución. Buenos días, yo soy Cristina Belmento Reyes y hoy vengo a hablarles de los procesos de manufactura de parentales de gran volumen. Para comenzar, ¿qué es un parental de gran volumen? Estas son soluciones en un medio acuoso y estéril que están acondicionadas por un recipiente único y suelen ser separadas por 3 partes: infusiones endovenosas, soluciones para irrigación y soluciones para diálisis peritoneal. En este caso comenzaremos a hablar de las infusiones endovenosas. Son disoluciones cuyo objetivo clínico próximo consiste en ser inyectadas al torrente sanguíneo venoso, ya sea en forma directa o por goteo. Estas en sí, su preparación se basa en contener mayormente agua por medio del proceso de disolución, agregar compuestos variados
o electrolitos. Uno de los ejemplos son los sueros parentales, los cuales tienen electrolitos y se utilizan para ayudar a la captación de vitaminas o cuando el intestino o alguna enfermedad hace que las vitaminas no se absorban bien, esto nos ayuda. Pasaremos a hablar de las soluciones para irrigación, las cuales también son disoluciones acuosas, principalmente de sal y agua. Son compatibles con el cuerpo hasta cierto grado, esto debido a sus características de homosticidad, pH y fuerza iónica. Su preparación se debe a igual un proceso de disolución en medio acuoso y estéril. Una de las principales soluciones de este estilo son la solución salina, la cual es cloruro de sodio con agua con una concentración de un 0.9%. Esta concentración se debe tener ya que la tenemos en el cuerpo comúnmente y no es dañina para la salud. Esto nos ayuda a evitar la deshidratación. Pasaremos a las soluciones para diálisis. Son soluciones acuosas y estériles. Se componen de electrolitos, un tampón y un agente osmótico. Se preparan igual por medio de disolución. Mayoritariamente se contiene electrolitos, un agente osmótico dependiendo del tipo de diálisis y un tampón. Ese tampón es el que determina qué compuestos que están en la sangre son basura y cuáles son los que se deben de mantener ahí. El electrolito en sí es para ayudar con la deshidratación o con algunas otras funciones que tienen los electrolitos en la sangre. Y para terminar, aquí podemos presenciar cuáles son las referencias de mi trabajo. Ahí se podrá ver. Muchas gracias.